Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de su fundación, la Fundación Abertis. Hoy tenemos la satisfacción de recibir una vez más a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, doña Soraya Rodríguez, a la que va a presentar, y este también es un motivo de satisfacción, don Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. La tribuna es suya. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar diciendo que para mí es un gran placer participar en este desayuno con todos ustedes y hacerlo presentando a la que ya desde hace unos cuantos años es una buena amiga. Cuando Soraya Rodríguez fue requerida para llevar a cabo la responsabilidad que ahora está afrontando, estoy seguro que ni ella ni ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos capaces de ver la brutal intensidad que esta crisis iba a alcanzar. Soraya dirige el principal instrumento de solidaridad internacional con el que cuenta nuestro país, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, enclavada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con la que nuestro país ha canalizado en los últimos años los esfuerzos de la sociedad española, de la sociedad civil organizada y del Gobierno central para el mayor paso adelante que nunca haya vivido nuestro sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Los objetivos planteados, la interlocución y la plena colaboración con el sector de la cooperación, la doctrina incorporada por el Gobierno a la acción solidaria de nuestro país han servido para dar algunos de los pasos más importantes que nunca ha dado la cooperación española en toda nuestra historia. Grandes consensos sociales y grandes consensos políticos para el mayor volumen de ayuda jamás desplegado, para la dimensión no reembolsable de la ayuda en la práctica totalidad de la ayuda oficial al desarrollo, para la reforma de algunos de nuestros principales instrumentos y para los avances en las garantías de trabajo de nuestros cooperantes sobre el terreno. Horizontes, todos ellos, que han conformado un nivel de exigencia muy elevado sobre los planteamientos y sobre los resultados de nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Creo que en la actualidad, por las circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo, debemos ser conscientes, querida Soraya, en mi opinión, de algunas cosas que ella misma ya ha señalado en otras ocasiones. La primera, decimos que estamos en crisis. Y decimos, como decía en mi introducción, que cuando ella se hizo cargo de su Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, ninguno de nosotros fuimos o éramos capaces de ver la intensidad de esta crisis. Pero cuando decimos eso nos olvidamos que unos cuantos cientos de miles de millones de seres humanos, probablemente varios millones, viven en crisis estructural de desarrollo. Hablamos de crisis con una mirada centrada en los países desarrollados del norte y de Occidente, pero al hacerlo olvidamos que para por lo menos un par de miles de millones de seres humanos, vivir en crisis no es una coyuntura, sino que es una situación estructural. Sabemos que si algo hemos aprendido en estos años es que solo desde la conversión de la política de cooperación en una verdadera política de Estado y en una verdadera política de desarrollo podremos sumar de forma decidida ante los desafíos a los que se enfrenta la agenda internacional en materia de compromisos de desarrollo. Y esos compromisos, España hace tiempo ya que decidió que se concentran en la Agenda de Desarrollo del Milenio y en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo de Doha. Sabemos, además, que la financiación del desarrollo necesita fuentes de financiación tradicionales, por los que nuestro país ha apostado decididamente en los últimos años. Y sabemos ahora más que nunca que a esas fuentes hay que sumar otras complementarias, a través de recursos internos de los países receptores de la ayuda, a través de un acceso más justo y más equitativo al comercio internacional, a través de la imposición fiscal a movimientos de carácter especulativo y de dimensión transnacional, a través de modelos de lucha más eficaces contra la evasión fiscal y la corrupción,
y a través de la responsabilidad social de las empresas multinacionales y de los avances en la regulación y erradicación de los paraísos fiscales. Sabemos, además, que los nuevos desafíos de este siglo requieren la incorporación a nuestra agenda de desarrollo de iniciativas contra los grandes retos de este siglo. Y esos grandes retos de desarrollo no son sino el acceso a fuentes energéticas sostenibles, la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad y nuestra buena comprensión y nuestro acceso a un buen significado de los flujos migratorios. Soraya dirige la política de cooperación al desarrollo española con la mejor hoja de ruta que nunca hemos contado. El tercer plan director de cooperación española 2009-2013, plan del que se derivan algunos avances importantes que ya estamos viviendo. La reforma del FAD, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, principal instrumento de nuestra ayuda reembolsable y que en la actualidad se encuentra en fase de disgregación legislativa. Por un lado, el FIEM, no oculto que su tramitación ha culminado mejor que como empezó, y por otro lado, el FONPRODE, un instrumento que puede diseñar una estrategia de inversión fuertemente alineada con la respuesta que la comunidad internacional debe proveer para afrontar conjuntamente causas y consecuencias sistémicas de esta crisis. Y es en ese contexto de crisis económica donde Soraya dirige la cooperación española a través de un mar de aguas turbulentas. No es fácil combatir contra las dificultades habituales, las ya conocidas por todos, y a la vez sumar problemas de financiación, la posibilidad de que se pierda la necesaria sensibilización social a favor del desarrollo en estos tiempos inciertos que nos ha tocado vivir y en el que puede que haya quien empiece a elevar a categoría política aquello del ellos y nosotros, aquello del primero para los de aquí, aquello de las dudas sobre la viabilidad de la solidaridad en tiempos de crisis. Por ello, creo que a pesar de las dificultades de los tiempos que estamos viviendo, ha llegado, en mi opinión, y coincido ahí plenamente con Soraya, de establecer algunas prioridades. Creo que ha llegado la hora de reformular nuevos pactos de Estado contra la pobreza. Y creo que, como dice Soraya, o le he escuchado decir en alguna ocasión, es a la sociedad civil a quien le toca liderarlo. De común acuerdo con el Gobierno al que pertenece Soraya Rodríguez y con las fuerzas políticas. A la que yo pertenezco está dispuesta. Ya lo digo hoy desde aquí, que está dispuesta a alcanzar nuevos consensos en materia de lucha contra la pobreza. En segundo lugar, ha llegado la hora de apostar fuerte y con más consistencia que nunca por el reforzamiento de nuestros instrumentos, por la calidad de nuestra ayuda y por la coherencia de nuestras políticas. Ha llegado también la hora de trabajar con más contundencia que nunca en un ámbito que no debemos descuidar: la sensibilización para proteger todo lo que de humanidad nos queda frente a quienes aprovecharán esta crisis para cuestionar los volúmenes de ayuda. Y debemos hacerlo concertadamente con el reforzamiento de la imagen de nuestras ONGs, porque son actores fundamentales de nuestro sistema de cooperación y porque sin ellas nada de casi todo lo bueno hubiera sucedido. Para todo ello hace falta, en mi opinión, ser consciente de dónde estábamos, de dónde estamos y de dónde y cómo podemos estar en los años que están por venir. En mi caso y en el de mi grupo, querida Soraya, la cercanía con quienes ahora no lo tenéis tan fácil en la cooperación española es mayor que cuando las cosas eran más fáciles. Y creo que si sabemos lo que ha sucedido en estos 6 años en la cooperación internacional española, si sabemos qué significa, si sabemos distinguir bien entre la niebla y las tentaciones, y no dudar que ahora es cuando el compromiso nos interpela más, que ahora es cuando nos convoca más y que ahora es cuando nos pone a prueba a todos, ahora que ha habido un recorte en la ayuda, ahora que para algunos es excesivo y para otros es demasiado corto, ahora es cuando debemos acertar en el difícil arte de elegir bien, de tomar las buenas decisiones, de que éstas sean acertadas y de establecer consensos para una nueva etapa. La fuerza política a la que yo pertenezco está tranquila porque sabe que este país cuenta con una sociedad civil fuerte que está dispuesta una vez más a dar lo mejor de sí misma en una situación como la que estamos viviendo y también con una secretaria de Estado, a quien ya no le robo más tiempo, dispuesta a conducir este proyecto hacia los objetivos marcados. A pesar de las nuevas dificultades que han aparecido, de las piedras en el camino, estamos seguros que los objetivos, todos ellos, son alcanzables. Muchas gracias. Les dejo con la secretaria de Estado.
Muchas gracias. De nuevo, José Luis, te quiero agradecer expresamente la oportunidad que me das de poder utilizar esta tribuna para hablar de la política de desarrollo o de la cooperación en tiempos de crisis. Muchas gracias a todos vosotros, vosotras, por haber acudido a este desayuno y muchas gracias, Edu, por haber presentado esta intervención. Y quiero decir, porque no lo has dicho tú, que tu agenda en el Congreso te va a hacer abandonar el desayuno antes de que yo termine. Quiero anunciarlo, no sea que vaya a pensar alguno de los presentes que te aburre enormemente la charla y prefieres abandonarla antes de que yo acabe. Muchas gracias, porque sé que hoy lo tenías especialmente complicado en el Congreso y has retrasado alguna reunión para poder estar aquí con nosotros. Bien, es muy difícil hablar de cooperación al desarrollo, de la ayuda oficial al desarrollo, de la situación en la que vivimos en estos momentos sin hablar de cifras, sin hablar de cantidades de dinero que se dedica a la ayuda oficial al desarrollo, de su porcentaje del PIB, de la reducción que ha supuesto el anuncio, del recorte anunciado el pasado 20 de mayo y también, a su vez, sin hablar de cifras de millones de personas que pasan hambre, del número de niños que mueren al día por causas directamente relacionadas con una falta de alimentación necesaria. Pero voy a intentar dar pocas cifras en esta breve intervención. El no dar cifras no significa que, desde luego, no ponga en primer lugar de mi intervención el anuncio del pasado 20 de mayo, en el que el presidente del Gobierno, anunciando un programa de ajuste duro en relación a determinadas políticas internas, anunció por primera vez desde que los socialistas estamos gobernando en el 2004 una reducción del presupuesto destinado a la ayuda oficial al desarrollo. 800 millones de reducción en el ejercicio 2010-2011. Es cierto que ya en el año 2009, un año difícil, donde ya las consecuencias de la crisis nos hicieron elaborar unos presupuestos generales muy austeros, tuvimos que renunciar a una parte del crecimiento que habíamos programado en la ayuda oficial al desarrollo. Y habiendo programado llegar al 0,5% de nuestro PIB, acuerdos de no disponibilidad nos hicieron quedarnos en el 0,47%, que es en lo que estamos en el 2009. Pero es cierto que el primer acto de renuncia al crecimiento se hizo el 20 de mayo. Es verdad que la crisis nos afecta a todos, a los países desarrollados y a los países en desarrollo. Es absolutamente cierto que la crisis no puede ser una excusa para cumplir nuestros compromisos, pero también sería absolutamente irreal decir o desconocer cómo la crisis que sufre en estos momentos nuestro país impacta de manera severa en nuestro presupuesto y en nuestras políticas de gasto. Más allá de la cifra y de lo que esto supone en los compromisos asumidos por la cooperación española, esta medida supuso un impacto muy duro en el sector que trabaja durante muchos años y que ha sido artífice de la política de cooperación al desarrollo que hoy tenemos, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y sector privado, que cada vez más está trabajando y quiere alinearse con los objetivos de la cooperación española. Pero también es cierto que las grandes portadas de los periódicos fueron acaparadas por las otras medidas de ajuste fiscal que acompañaron a la reducción de la ayuda oficial al desarrollo. No quisiera tampoco desconocer que algunos señalaron que el ajuste, el recorte era adecuado y algunos señalaron que el recorte debía ser aún mayor. No quisiera pasar por alto esto porque creo que los que estamos absolutamente comprometidos con la ayuda oficial al desarrollo, los que estamos comprometidos con las políticas de cooperación, los que creemos que la política de desarrollo es una base, un pilar fundamental de la acción de exterior del Estado y que tiene mucho más allá de la convicción ética
de que es necesario actuar contra la miseria y la pobreza, una convicción política íntima de que la pobreza en el mundo no afecta solo a quien la padece, sino que nos afecta a todos, y que la pobreza, la miseria extrema, la paz, la seguridad, los grandes problemas geoestratégicos a los que tenemos que hacer frente, son todos ellos caras de la misma moneda, y que para actuar en el mundo frente a estos retos es necesario actuar con una posición valiente y no con unas políticas exteriores defensivas que te aíslen frente a lo que solo supone tu preocupación nacional. Desde esta convicción de pilar fundamental de la acción exterior, el Gobierno socialista ha colocado a la cooperación, al desarrollo, como lo que es la segunda pata del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, una parte fundamental de la acción exterior que no de la política exterior. Por lo tanto, desde esta convicción no queremos pasar por alto que efectivamente hay una parte de la sociedad, o una generalidad de la sociedad, que frente a esta reacción también de algunos sectores ha podido sentir que la política de desarrollo, que la política de cooperación, que la ODE es prescindible, y mucho más en tiempos de crisis. No lo es, ni mucho menos. No lo es desde esta parte importante, desde esta pieza básica de lo que es la acción política exterior de un Estado. No lo es, desde luego, desde los objetivos que cubre y desde los resultados que obtiene. Pero dicho esto, y en la línea que ya ha señalado Edu Medina, está claro que el recorte en estos momentos, el recorte de la ayuda oficial al desarrollo, nos aleja de lo que se ha convertido, más allá de una cifra necesaria en cantidad para trabajar en las políticas de desarrollo, en un leitmotiv que ha aglutinado a fuerzas políticas y a sociedad civil en España durante mucho tiempo. Nos aleja de conseguir el 0,7 de nuestra renta nacional bruta en el 2012. Nos aleja de este objetivo y lo coloca difícil para conseguirlo en el 2015, aunque indudablemente el Gobierno, y ayer lo hicimos en el Consejo de Política Exterior en Luxemburgo, ha ratificado su compromiso de conseguir, de alcanzar este 0,7 en el 2015, junto con el resto de los países de la Unión Europea que habían asumido este compromiso. Siendo absolutamente transparentes con nuestros ciudadanos, presentando programaciones anuales de cómo, modificándose las cifras de nuestro déficit, recuperando la senda de nuestro crecimiento económico, vamos a comenzar la senda de incremento de nuestro presupuesto para llegar al 0,7. ¿Es solo el 0,7 lo que nos ha unido a lo largo de estos años en un consenso político y social sin precedentes? No. El 0,7 nos ha aglutinado un símbolo que significaba una apuesta muy contundente de la sociedad y de las fuerzas políticas por fortalecer y consolidar una política de desarrollo. Pero hay mucho más detrás de este 0,7. Renunciamos al 0,7, buscamos excusas cuando hablamos de calidad, de otros objetivos y de otros retos que tenemos que conseguir, no. Pero es verdad que ante una situación de crisis, de importantes dificultades para incrementar los presupuestos nacionales dedicados a la ayuda oficial al desarrollo, tenemos un imperativo, una mayor responsabilidad para hablar de todos los elementos de calidad, de eficacia de la ayuda que acompañaban este consenso y que aglutinaban nuestro compromiso. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de calidad y de eficacia? Aquellos que trabajamos en las políticas de desarrollo desconocemos a veces que la inmensa mayoría de la sociedad desconoce nuestros términos e incluso, sorprendentemente, aquella agenda de desarrollo mínima internacional
que nos ha aglutinado y que ha sido elemento motivador e inspirador desde el año 2000. Les sorprendería si les digo que solo el 5% de los europeos conoce y es capaz de identificar la agenda de desarrollo, de los objetivos de desarrollo del milenio. Hago esta matización para hacer una llamada de atención, en primer lugar, a los responsables de las políticas de desarrollo, a los responsables políticos, pero también a todos los responsables de las políticas de desarrollo, a todos los actores activos, organizaciones no gubernamentales, responsables de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, de las fundaciones, del sector privado, para que traslademos también nuestro lenguaje a un nivel mucho más comprensivo de la sociedad, para que comprendan lo que hacemos y lo que queremos lograr. Y por eso, cuando hablamos de eficacia, de calidad de la ayuda, tenemos que incorporar aquellos elementos en los que llevamos ya años trabajando y en los que algunos hemos conseguido muy pocos resultados positivos. La ayuda es un elemento fundamental del desarrollo, pero la ayuda es un concepto muy cambiante en los últimos años. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de ser capaces de transformar en los países en desarrollo con los que trabajamos las instituciones sobre las que se sustenta la pobreza. La pobreza y la miseria se sustenta en determinadas bases que no solamente impiden que se erradique, sino que además la generan y la potencian. Desde luego, la falta de sistemas democráticos que impiden la participación de los hombres y mujeres de los países en los que trabajamos es un elemento potenciador y un gran obstáculo para erradicar la miseria y la pobreza de los países en los que trabajamos. Tenemos que ser absolutamente francos. Los datos inmensos que me niego hoy a dar en esta conferencia, porque muchas veces a fuerza de repetirlos les hacemos que vayan perdiendo su sentido, no se deben a una falta de recursos, sino a una falta de derechos. Los países en desarrollo con los que trabajamos, los países más pobres en estos momentos, los países menos adelantados, los PMA, son países ricos, muy empobrecidos, donde su riqueza en recursos naturales les han hecho caer en trampas de pobreza generadas fundamentalmente por estructuras que han sustentado durante años y años el que la pobreza se reproduzca, a través de esta falta de institucionalidad, de sistemas corruptos y, sobre todo, de la imposibilidad de que los ciudadanos puedan expresar sus derechos, no solamente los derechos humanos que reconocemos en nuestras declaraciones fundamentales, sino los derechos sociales y económicos que exigen, para que sean efectivos, que existan poderes públicos que satisfagan su derecho a la salud, su derecho a la educación. Y, por lo tanto, desde esta concepción amplia y cambiante de la ayuda, de la política de desarrollo, la ayuda tiene que tener inevitablemente un objetivo temporal y tiene que ser limitada, porque nuestro objetivo tiene que ser que todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos con estos estados, con estas sociedades, ellos luego sean capaces de tener recursos propios para poder sustentar a lo largo del tiempo las políticas que han puesto en marcha con la ayuda de la cooperación internacional. Por lo tanto, hablar de desarrollo es hablar de las políticas de desarrollo y de su mayor instrumento, que es la ayuda oficial al desarrollo, pero es hablar de políticas tan importantes como las políticas comerciales, de políticas tan importantes como la política fiscal, de políticas tan importantes como las políticas de la reforma del sistema financiero. Cuando nos abruman los datos de pobreza y de miseria en el mundo, hay una tentación rápida y cómoda para decir que las políticas de desarrollo, sus responsables y sus instrumentos limitados con los que trabajan han fracasado. Pero es una respuesta fácil y cómoda que nos exonera de cierta responsabilidad que nos atañe a todos, porque ante estas cifras de miseria
no fracasan las políticas de desarrollo, fracasa la política con mayúscula. Todas estas políticas necesarias para poder tener resultados claros de avance que saquen a millones y millones de personas de la situación indigna en la que viven, porque vivir con menos de $2 al día es vivir en una situación de indignidad, de no reconocimiento de derechos. Esto lo sabemos. Sabemos claramente que para conseguir los objetivos del desarrollo del milenio, en los países más retrasados, en los países africanos, no es necesario solo llegar al 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo, que sí, desde luego, que sería buenísimo que la comunidad internacional fuera capaz de llegar en el 2015. Pero sabemos también, a su vez, que estos países necesitan tasas de crecimiento anuales de su PIB que superen el 10%, porque si no consiguen estas tasas de crecimiento, no serán capaces de remontar una senda o de redescubrir una senda de crecimiento. Este es un grave drama, porque la crisis económica, la crisis mundial que vivimos, es verdad que ha tenido efectos muy dispares en el mundo en desarrollo y en los países desarrollados, en los países de América Latina o en África subsahariana. Pero en África subsahariana, lo que nos dicen todas las cifras es que el nivel de crecimiento del PIB estará entre el 5,6 y 6,7 y que no llegará al 10% de este PIB a partir del 2015, pensando en una senda de recuperación global. Si me permiten, abro un paréntesis para hacer una referencia a la crisis que nos afecta y que de forma importante, aparte de las consecuencias que ya estamos viviendo en los países en desarrollo, está afectando a los países desarrollados que ya están sufriendo una parte importante de sus ingresos, como es la transferencia a través de ayuda oficial al desarrollo, porque los países en desarrollo están comenzando a recortar sus presupuestos. Desde luego, han tenido una consecuencia muy importante en la disminución de inversiones directas, fundamentales también para su desarrollo. Y han tenido un efecto muy importante también en la reducción de las remesas que su diáspora hace llegar a estos países todos los meses. Remesas que en algunos países, como por ejemplo Haití, suponen el 33% del PIB. Pero también es cierto que esta crisis originada en los sistemas financieros más desarrollados ha afectado o ha hecho que el impacto sea menor en países en desarrollo como en América Latina, que es una región que ha respondido de forma muy diferente a la crisis. Y solamente querría hacer una reflexión en torno a esta matización. Los países asiáticos, los países de América Latina, países del África subsahariana, sufrieron crisis muy parecidas de deuda desde los años 80 hasta el año 2000. Aprendieron de la crisis y la comunidad internacional les aplicó algunas normas de precaución muy importantes para su endeudamiento y para el control de sus entidades financieras que no fueron capaces de aplicar a los países desarrollados. Ya en la cumbre de Monterrey, los países en desarrollo manifestaron su derecho legítimo a formar parte de los organismos internacionales de regulación financiera. Y yo les digo a ustedes que si les hubiéramos escuchado en Monterrey, posiblemente algunas de las grandes fallas del sistema financiero que se han demostrado terribles en las consecuencias directas de la crisis económica que ahora vivimos, no se hubieran producido. Primero porque eran países que ya habían vivido estas crisis, que sabían lo duras que eran sus consecuencias, lo difícil que eran salir de ellas y, por lo tanto, su sistema de precaución y de alerta estaba mucho más desarrollado. Segundo, porque si algunos países en desarrollo hubiesen tenido participación en el Comité de Basilea, que supervisa los 50 bancos más grandes del mundo, hubieran podido expresar allí los intereses legítimos de las entidades de esos bancos que trabajan en sus países,
de necesidades de normas de regulación y del establecimiento de sistemas de precaución. Indudablemente lo pongo como ejemplo porque, aparte de un elemento fundamental de desequilibrio macroeconómico global, que ha producido que durante los últimos años, al establecer un sistema de reservas muy exigente a países en desarrollo, hemos estado favoreciendo que muchos países en desarrollo, que muchos países pobres hayan estado financiando de forma obligatoria el consumo y el desarrollo de muchos países desarrollados. Quiero decir con esto que el sistema financiero se ha demostrado a partir de esta crisis como un bien público global que nos afecta absolutamente a todos, con distinto grado e impacto en sus consecuencias, pero que es muy importante escuchar a los países en desarrollo cuando reclaman su derecho a participar de la gobernanza global, tanto en su representación de organismos financieros como de organismos de Naciones Unidas, porque esta vez nos hubiera venido muy bien escucharles y haber contado con su participación y su presencia. Les decía que este impacto viene fundamentalmente en los países en desarrollo, el impacto de la crisis fundamentalmente en los países en desarrollo, porque va a debilitar su crecimiento económico durante los últimos años, porque elementos externos de los que dependen en los países desarrollados ya se han visto muy afectados y porque también, en este caso, la reforma del sistema financiero se manifiesta como una oportunidad muy importante para poder conseguir una mayor sostenibilidad interna de sus propias políticas. Muy brevemente les diré que es el momento oportuno para poder hablar claramente, cuando hablamos de desarrollo, de políticas fiscales y para hablar de evasión fiscal. Esto lo hemos hecho en la Unión Europea como presidencia de turno durante estos 6 meses. Les quiero decir que es muy incómodo para los países en desarrollo con los que trabajamos y para los países desarrollados. Pero de las pocas cosas de las que quedan cuando pasan tu época de estar dirigiendo una política, en este caso haber estado dirigiendo la presidencia europea en los temas de desarrollo durante estos 6 meses, me va a quedar una satisfacción. Y es que la Comisión Europea, por primera vez, ha publicado una comunicación sobre fiscalidad y desarrollo, donde habla de 2 elementos fundamentales. El primero, la manifestación clara que todos sabemos de que no hay desarrollo sostenible y viable de ningún país que dependa únicamente de los aportes externos. Necesita recursos propios. Los recursos propios se generan a través de la redistribución de su propia riqueza, y eso se llaman políticas fiscales, políticas internas de redistribución de renta. Desde luego no es lo mismo hablar de políticas fiscales necesarias en países muy frágiles, en países con una institucionalidad muy débil, países sumamente empobrecidos por conflictos, o países con los que España es de los pocos países de la comunidad internacional de donantes que mantiene una cooperación muy clara, como son los países de renta media, los países de América Latina. Solamente el poder introducir este elemento como un elemento clave que supone realmente el cuello de botella del despliegue económico de muchos países de renta media, supone tener una responsabilidad muy fuerte con el desarrollo. Es necesario modificar sistemas de reparto interno. Si no se realizan de esta forma, podemos abordar momentos de crecimiento tan importantes del 7 y del 8% del PIB de países de América Latina que han tenido este crecimiento sostenido a lo largo de 10 y 12 años, dando como resultado el que las bolsas de pobreza extrema no solo no han disminuido, sino que además de aumentarse, ha aumentado el grado de iniquidad entre los más pobres y los más ricos. Hay otro elemento muy claro cuando se habla de recursos y de fiscalidad, que es la evasión de capitales. En la evasión de capitales, la evasión de flujos ilícitos, existen muchos estudios, muchos informes que nos indican que entre $1 que entra por AOD en los países en desarrollo con los que trabajamos salen
entre 5 y 8 dólares por vías ilícitas. Si la ayuda oficial al desarrollo computada por el CAT en el 2009 son 119.000 millones de dólares, estaríamos hablando de 500.000 y 800.000 millones de dólares que dejan de estar en las arcas públicas de los estados en desarrollo con los que trabajamos para hacer políticas públicas. No podemos, por lo tanto, eludir este tema como un elemento condicional, vital y de responsabilidad compartida cuando hablamos de desarrollo con los países con los que trabajamos. Porque si no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos y estaríamos además pensando y alimentando la falsa idea de que incrementando la ayuda oficial al desarrollo en determinados países estaríamos favoreciendo y mejorando su crecimiento. De esto también hay estudios. Y sabemos que la ayuda oficial al desarrollo, que la donación tiene un límite y que a partir de determinados umbrales en relación a su PIB, superando un 4 o un 5% de su PIB, la ayuda tiene un efecto marginal decreciente. Hace más dependientes a los estados, no tiene efectos positivos y además no tiene un impacto positivo en los esfuerzos necesarios para la búsqueda de recursos propios y para el fortalecimiento de sus instituciones. Por lo tanto, estos elementos, la política fiscal, la política de reforma del sistema financiero y, desde luego, las políticas comerciales, se convierten en elementos muy importantes para las políticas de desarrollo y de una gran responsabilidad para los que tenemos, en un momento determinado, la responsabilidad de dirigir las políticas de desarrollo. Solamente desde este ámbito más amplio es posible aplicar los principios que la comunidad internacional de donantes nos hemos impuesto hace años, desde la Declaración de París, desde la Agenda de Accra, que es involucrar a los países en desarrollo con los que trabajamos de forma directa en su propio desarrollo. Y esto es lo que significan los principios de alineamiento, apropiación, rendición de cuentas, que se establecen en las agendas tanto de París como de Accra. Supone partir del principio de que son las sociedades, los pueblos con los que trabajamos, los que tienen que decidir cuál es su estrategia de desarrollo y que la comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar, acompañar. Pero esto tiene muchas resistencias, porque además supone que la comunidad internacional, que los donantes internacionales, tenemos que colocarnos en un segundo nivel y tenemos que ser capaces también de actuar de forma coordinada y tenemos que ser capaces de hacer ayuda programática, apoyando programas, apoyando estrategias nacionales y eliminar el número de proyectos que colocamos en cada país. Y aquí también los responsables de la política de desarrollo y en defensa y fortalecimiento de esta política tenemos que decir claramente que no lo hemos conseguido. La Unión Europea no ha conseguido avanzar de forma sustancial en la Agenda de Accra, en la Declaración de París y en la Agenda de Accra. Les pongo solo un ejemplo para ir terminando la charla. Vietnam, que es un darling, un país querido por la comunidad de donantes, en el año 2008 registró 752 proyectos, nuevos proyectos. Supone 3 proyectos al día. De cada 5, solamente 1 de cada 5 nuevos proyectos que se realizaron a lo largo de ese año, solamente 1 de cada 5 registraba que era un proyecto coordinado entre 2 donantes. 752 nuevos proyectos. Esto supone, además, que el Estado tiene que rendir cuentas a los donantes, tiene que reunirse con los titulares de esos proyectos, con las agencias internacionales, con las ONGs que les ponen en marcha. Supone, en definitiva, que están mucho más ocupados en rendir cuentas a los donantes que en rendir cuentas a sus ciudadanos de sus políticas propias que ponen en marcha.
Podría darles muchos más ejemplos, porque según nos acercamos más a países menos avanzados, a países más frágiles, el número de proyectos individuales es enorme. Hay una gran diversidad de donantes, los países, las agencias de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las agencias multilaterales de desarrollo, que son más de 260. En 15 años, el porcentaje de AOD gestionado por las agencias multilaterales sigue manteniendo el mismo porcentaje, el 30%. Y, sin embargo, en estos 10 años prácticamente se han duplicado estas agencias multilaterales de desarrollo. Desde agencias tan importantes, cuando hablamos de las agencias multilaterales, como el Banco Mundial, a pequeñas agencias centradas única y exclusivamente en la lucha contra una determinada enfermedad en un determinado área regional. Por lo tanto, tenemos realmente que responder a los objetivos de coordinación y de acompañamiento, de apropiación, de protagonismo de los países en desarrollo de la agenda que hemos decidido. Y si no, también tenemos que ser absolutamente francos con nosotros mismos, porque lo que no podemos hacernos es hacernos trampas al solitario. Si hay problemas políticos para poner en marcha la agenda de Accra, no podemos aludir continuamente a agendas técnicas para encontrar la solución. Muy brevemente, si tenemos serios problemas para hacer cooperación delegada, para que un país de la Unión Europea delegue en España su cooperación en un país, por ejemplo, de América Latina, donde tenemos infraestructuras, sedes de la agencia, mucho personal, porque necesita visibilidad política. Y no es un problema técnico, sino político. Tendremos que sentarnos y ser capaces de abordar políticamente y dar solución política a este problema. ¿Cómo? Posiblemente haciendo que las cooperaciones delegadas a través de la Comisión o de cualquier otro país miembro tengan mayor visibilidad en el país en el que se trabaja. Pero solamente abordando con seriedad estos principios de coordinación, de no duplicación de actuaciones, de no intentar realmente competir entre países de la Unión Europea y la propia Comisión, organizaciones no gubernamentales por determinados proyectos en un país, podremos realmente alcanzar sendas de eficacia. El coste de no actuar, el coste de la no Europa en cooperación, lo ha estimado la propia Comisión Europea, que tiene también indudablemente que asumir sus responsabilidades, porque está en más de 400 países trabajando. Todo hay que decirlo, pero esto es necesario decirlo y abordarlo con seriedad para fortalecer una política de desarrollo, pues este coste de la no Europa en la política de desarrollo se estima entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales. Imagínense ustedes, con las dificultades presupuestarias y económicas que afrontan en estos momentos todos los países de la Unión, ¿de dónde podríamos sacar 3.000 o 5.000 euros anuales, pudiéndole sacar solo de una actuación mucho más racional y coherente de los Estados, de las agencias de desarrollo y de los agentes de cooperación? Muy brevemente, para terminar, quisiera decir también que no podemos olvidar que fuera de los donantes clásicos de la comunidad internacional, del Club de los Países Ricos, que nos sometemos a la OCDE y al CAT, está el mundo, Cristina. Tenemos aquí a la embajadora de la OCDE. Fuera del CAT está el mundo. Hay más ayuda oficial al desarrollo, posiblemente en el 2010, no registrada por el CAT, que la registrada en el CAT. Países emergentes como Brasil, Argentina, India, están haciendo cooperación de una forma diferente. No sabemos exactamente cuánta dan ni cómo, porque no están de acuerdo tampoco en venir al CAT. Y dice, oiga, el CAT es su club, ustedes lo crearon sus normas. Si quieren efectivamente ampliar la comunidad de donantes, volvamos a generar un nuevo consenso con todos los que ahora queremos participar en esta comunidad de donantes. Y también, indudablemente, tenemos que tener muy claro que algunas de las formas de trabajar de lo que hemos denominado cooperación sur-sur,
cooperación de estos países emergentes, pues son positivas, son algunas prácticas positivas que pueden realmente también enriquecer algunos de los gaps, de los agujeros que tenemos, de los que no hemos sido capaces de salir en estos últimos años. Finalizo porque hay algunos más temas que quisiera señalar, pero finalizo diciendo que algo que es muy políticamente correcto: toda crisis es una oportunidad. Esta crisis es una oportunidad para las políticas de desarrollo. Tenemos que ser también muy proactivos en la búsqueda de nuevos recursos. Los sistemas innovadores para el desarrollo, para la financiación están ahí. Hay muchos países que ya han puesto en marcha tasas privadas, como las tasas por la compra de billetes de avión. Hay que abordar de forma clara y valiente un impuesto sobre las transacciones financieras, sin miedo, sin pensar que estamos realmente planteando un hecho revolucionario sin precedentes. Plantear ahora mismo una tasa sobre las transacciones, las grandes transacciones financieras en divisas, tal y como se ha planteado ya por algunos países, de medio punto, 0,005. Solamente para las transacciones en divisas supondrían en torno a 30.000 o 40.000 millones de dólares anuales destinados al desarrollo. No estaríamos realmente impactando de forma negativa en el mercado financiero, es una cantidad muy pequeña. Estaríamos además teniendo experiencias de muchos otros países que llevan ya tiempo colocando impuestos de timbre, es decir, sobre transacciones financieras internas, como Gran Bretaña, que lleva ya años con una tasa de estas características en sus transacciones financieras por la compra de acciones, de mucho más calado, porque es 0,5, o transacciones financieras en sus mercados internos, como tienen algunos países de América Latina o Brasil. Por otra parte, las transacciones financieras en divisas son operadas por personas de grandes fortunas o por estos grandes fondos de inversión alternativa. Todos sabemos de quién les hablamos. Por lo tanto, también su control trabajaría en coadyuvar el descontrol que existen sobre los mismos y la evasión financiera. Y, por último, no quería hablar de las cifras de los que sufren la miseria, y no lo haré, pero sí quiero decirles que todo este discurso, todo este debate tiene un efecto directo sobre las personas que viven situaciones de indignidad. Son muchísimos, millones y millones de personas en el mundo. No quiero hablar de los que pasan hambre, de los niños que mueren, pero cada una de las personas que trabaja en desarrollo tiene sus propias experiencias. Yo ya tengo en estos 2 años alguna, y tengo alguna imagen que no voy a olvidar mientras viva, porque son imágenes que te impactan, se quedan contigo y de vez en cuando vuelven golpeando tu conciencia. La imagen de una madre, yo soy madre, tengo una niña de 12 años, pues la imagen de una madre viendo cómo sale su hija de casa en Managua, arreglada, guapísima, lavada, con coletas, en un entorno horroroso, en el mayor vertedero a cielo abierto del mundo, el vertedero de la Chureca. Yo vi a aquella mujer con una gran inexpresividad y a su vez me parecía que era, en fin, como una cosa, un flash, ¿no?, de vida, de vitalidad, ver salir a esa cría tan arreglada, lavada, en aquel entorno. Pero me quedé con la mirada de la madre. Luego descubrí, cuando estuve visitando el vertedero de la Chureca, que la niña, que apenas tendría 14 años, salía a prostituirse con los conductores de los camiones de la basura, por el único precio de que fuera su madre la que pudiera sacar basura en el primer vuelque del camión. Esa imagen es inimaginable. Esa miseria, esa situación en la que viven millones de personas no te endurece, no te hace implacable.
El sufrimiento se acumula, se va acumulando como el sol en la piel, tiene memoria, tiene recuerdo y acaba por matarte. Y hay mucha gente en el mundo que muere de hambre, que muere por falta de nutrición, que se muere desde que nace sin saber leer, y hay mucha gente que se muere por la acumulación del sufrimiento que genera la miseria, sobre el que todos tenemos una gran responsabilidad. Y por lo tanto de eso hablamos también cuando hablamos de la política de desarrollo y de la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una enormidad de preguntas. Voy a tratar de concentrar algunas de ellas que se refieren a los ajustes. Se ha anunciado un recorte de 800 millones en ayuda a la cooperación. Decir que se van a buscar otras formas de financiación es muy abstracto. ¿Cómo se están haciendo los ajustes, los recortes presupuestarios en la cooperación? ¿Se trata de quitar algo a cada país destinatario de ayuda o de reducir o anular proyectos concretos? Y en ese caso, ¿cómo se haría? Juliana Olivier dice, ¿cuáles son los próximos pasos en materia de coherencia de políticas para el desarrollo? ¿En qué se concreta la agenda hasta el fin de la legislatura? ¿Y qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para garantizar que cada euro se gaste de una forma más eficaz y que tenga mayor impacto? Esto lo pregunta desde Intermón Oxfam Irene Milleiro. Sí, bueno, en relación al impacto de la reducción del presupuesto en las políticas de desarrollo, lo he anunciado desde que se anunció el recorte y por eso no lo he señalado. Estamos hablando de 300 millones en este año en un presupuesto de más de 4.500 millones de euros, que es el presupuesto de la ayuda oficial al desarrollo de la Administración General del Estado. Estos 300 millones, como comprenderán, de reducción no significa la retirada de España de ningún país en el que está trabajando, no significa la retirada de ningún programa. No vamos a reducir el presupuesto en ayuda humanitaria y de emergencia. No vamos a afectar a los acuerdos que tenemos con países, precisamente porque están basados en sus estrategias, saben que cuentan con nuestro apoyo, queremos que la ayuda sea previsible y lo que haremos será reducir, repartir estos 300 millones en nuestras aportaciones a algunos organismos multilaterales. Parte de la ayuda, del crecimiento de la ayuda española, fue dirigida a organismos multilaterales y en una discusión que estamos manteniendo con ellos estamos, digamos que haciendo en proporción a los organismos multilaterales que financiamos una reducción de estos. Ellos gestionan programas, proyectos y cuentan con el apoyo de muchos estados que son donantes y pensamos que, desde luego, ninguno de sus actuaciones se verán comprometidas por esta reducción. El próximo 5 de julio presentaremos a la Comisión Delegada de Cooperación del Gobierno la propuesta concreta de reducción y con posterioridad pues la presentaré en el Congreso y en el Senado. Miguel González, del País, le pregunta por qué el recorte de los fondos de cooperación pasó de 600 a 800 millones de euros desde que el presidente Zapatero lo anunció en el Congreso hasta que se aprobó el decreto sin que se diera explicación alguna. Luis Ayllón, de ABC, dice, tras los últimos recortes, dado que no podrán alcanzar ustedes el 0,7% para el final de esta legislatura, ¿cuál es el objetivo que se han marcado? También le pregunta si es posible que haya nuevos recortes de aquí a 2012. Bueno, si es posible que haya nuevos recortes de aquí al 2012, pues esperemos que no, porque esperemos que no sean necesarios mayores recortes en este sentido y que las medidas adoptadas en relación al ajuste de gasto y las medidas que se van a adoptar, como reformas del mercado de trabajo, reformas del sector bancario, sean necesarias y suficientes para recuperar la senda de crecimiento. ¿Por qué se anunciaron 600 millones y con posterioridad en el decreto 800? La verdad es que el anuncio que hizo el presidente del Gobierno eran 600 millones de euros
que afectaban al presupuesto de ayuda oficial al desarrollo gestionada directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Pero el presupuesto de ayuda oficial al desarrollo de la Administración del Estado se reparte entre el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es más de un 60%, entre el presupuesto que gestiona Economía y Hacienda, el presupuesto que gestiona Comercio y otros ministerios, en una cantidad mucho menor. Y los 200 millones a mayores que se colocaron en el decreto junto a estos 600 son 200 millones que afectan al presupuesto de ayuda oficial al desarrollo gestionado por Economía y Hacienda. No sé si había... Pues vamos a ver. Sí, el objetivo del 0,7%. Sí, bueno, como he manifestado, efectivamente el 0,7% es un objetivo que la Unión Europea acordó de forma conjunta llegar a él en el 2015, fecha en la que acaban la agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y España en el 2007, junto con los grupos políticos y la sociedad civil, acordó adelantar este objetivo al 2012. Lo hicimos en un momento en el que las circunstancias eran claramente diferentes a las que vivimos ahora. España crecía el doble de la Unión Europea, en torno al 3% del PIB, creábamos más empleo que la Unión Europea y además habíamos tenido un crecimiento, habíamos prácticamente duplicado nuestra ayuda, más que duplicado nuestra ayuda desde el 2004 al 2007. Por lo tanto, pensamos que podíamos hacerlo. Indudablemente, las circunstancias actuales son radicalmente diferentes y este objetivo no es abordable, no va a ser posible llegar porque no solamente paramos el crecimiento, sino que vamos a reducir nuestro presupuesto al menos en el año 2010 y 2011. ¿Cuál es la agenda? La agenda es una agenda claramente de fortalecimiento de la calidad de la ayuda y de nuestras capacidades. No sería realista pensar que haber triplicado el presupuesto de cooperación desde el año 2004 hasta ahora no ha supuesto un cierto resentimiento en las estructuras que gestionan este presupuesto. Imagínense que la Agencia Española de Cooperación Internacional en el año 2003 gestionaba un presupuesto que no llegaba a 300 millones de euros. Hoy gestiona un presupuesto que supera los 900 millones de euros. Va a ser en el año 2010 y en el año 2011 el primer ejercicio presupuestario en el que no vamos a tener la presión de absorber un incremento en el presupuesto de la agencia y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de derivar todos nuestros esfuerzos a fortalecer la estructura básica, el pilar básico en el que se sustenta toda la gestión bilateral de nuestra cooperación. Por lo tanto, fortalecer la capacidad de las instituciones que gestionan la cooperación y trabajar en el ámbito de la comunidad de donantes en fortalecer la calidad de la ayuda. El fortalecimiento de la calidad de la ayuda tiene mucho que ver con alguna de las cosas que he expuesto, pero también quiero significar que no solamente atañe a los gobiernos, a las agencias internacionales, sino a todos los actores de la cooperación, que de forma coordinada y consensuada tenemos que adoptar acuerdos para evitar todos, en fin, algunos de los elementos que más influyen negativamente en la dispersión de la ayuda oficial al desarrollo. Beatriz Fernández, de Europa Press, le pregunta qué posibilidades hay de que la Unión Europea decida establecer una tasa sobre las transacciones financieras que vaya destinada a la financiación del desarrollo. Bueno, la verdad es que la propuesta más, digamos, más avanzada y que algunos estados han planteado de forma clara es una imposición o un impuesto, una tasa sobre grandes transacciones financieras en divisas de grandes monedas. Una tasa del 0,005 que
podría irse ampliando en el futuro, en el que determinadas transacciones financieras, que no fueran solamente aplicadas a las divisas, sino también a todo tipo de derivados financieros, pudiera ampliarla. Como les decía, algunos expertos consideran que realmente estaríamos claramente preparados para poner en marcha esta tasa, que desde luego no tendría ningún efecto negativo en la situación de los mercados y que más bien, a la vista de la imposición de tasas nacionales sobre transacciones internas, supone una anomalía el que las grandes operaciones en divisas no estén afectadas por una tasa de estas características. Por lo tanto, parece que ha llegado el momento, pero esperemos que el acuerdo sobre el que tiene que sustentarse, tanto de la Unión Europea como del G20, salga adelante en los próximos meses. Sería una buena noticia. José Luis Sastre le pregunta si se contabiliza en el 0,7% las campañas de ayuda al desarrollo que hacen las empresas y por qué no se potencian los instrumentos fiscales para que las empresas tengan más incentivos para hacer campañas de cooperación al desarrollo. Carlos Álvarez, en este mismo sentido, le pregunta si se ha valorado que incrementando las ayudas al mecenazgo generarían aportaciones de la sociedad civil al desarrollo. En las cantidades oficiales que manejamos no se encuentran las aportaciones que hacen fundaciones, digamos la filantropía, es decir, iniciativas privadas de tipo Fundación Gates. No se computan otro tipo de aportaciones de responsabilidad civil corporativa de algunas empresas. Igual que he dicho antes, no se computa tampoco en las cifras oficiales del CAT las aportaciones que hacen países donantes, emergentes, que no están dentro del CAT. El CAT regula, supervisa y da datos oficiales sobre 23 países y la Comisión Europea, que nos sometimos y acordamos y consensuamos unas normas. Por lo tanto, esa parte está fuera. Hay estimaciones en torno a que con aportaciones de las empresas y de fundaciones privadas, a nivel mundial podríamos estar hablando de más de 60.000 millones de dólares, lo que supondría prácticamente la mitad de la estimación de ayuda oficial al desarrollo que el CAT ha dado este año en relación al 2009 de estos 23 países, porque son 119.000 millones de dólares. Es una cantidad muy importante y que nos tiene que hacer reflexionar claramente sobre la necesidad de ampliar esta comunidad de donantes, el diálogo entre ellos, las distintas formas también de trabajar y de actuar y, desde luego, implicar de forma muy importante al sector privado y a las empresas en los objetivos de desarrollo que tienen que estar claramente dentro de los objetivos de desarrollo de los Estados. Rafael Paladero, de la cadena SER, le pregunta si va a imponer la presidencia española de la Unión Europea una posición común de los 27 de cara a la revisión de la ONU para revisar, la reunión de la ONU para revisar los objetivos del milenio en septiembre. En este mismo sentido, desde Amnistía Internacional, Sabina Puig dice en qué medida España está defendiendo una presencia más ambiciosa de los derechos humanos en la posición común europea. Sí, ayer precisamente en Luxemburgo, que fue el último CAE, el último Consejo de Asuntos Exteriores de nuestra presidencia, y aprobamos el documento de posición común que la Unión Europea llevará a la reunión de septiembre. Es un documento con el que estamos satisfechos. Indudablemente no hemos impuesto, no podemos imponer, sino que hemos presentado una propuesta que hemos negociado con la Comisión y con los 27 Estados miembros en los últimos 4 meses. La posición de la Unión Europea es una posición avanzada, en el sentido de que planteamos que hay que trabajar del 2010 al 2015 en la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio y no situarnos en el escenario del post-2015. ¿Qué pasará a partir del 2015? Ya lo veremos. Ahora hay que trabajar en la agenda. Da cuenta de que hay algunos objetivos del desarrollo del milenio que pueden cumplirse si somos capaces de implementar y concentrar las acciones de los donantes.
pero a su vez también da cuenta de que hay algunos objetivos del desarrollo del milenio que lamentablemente no van a ser posibles que se cumplan. Y el primero, como se suele decir, para muestra un botón, el primero de M, de reducir a la mitad el número de personas hambrientas y en situación de miseria extrema. En el año 2000 había 854 millones de personas, en el año 2010 hay más de 1.000 millones de personas. A partir de esto, la Unión Europea refuerza su compromiso de llegar al 0,7 en el 2015 y, desde luego, señala también que es el primer donante de la comunidad internacional. Más del 0,56% de la ayuda oficial al desarrollo procede de la Unión Europea. Hace un llamamiento también al resto de países emergentes para que cooperen y coadyuven con la misma intensidad a la consecución de estos objetivos y resalta algunos sectores en los que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Es verdad que el apoyo a sectores productivos básicos, el apoyo a la generación de infraestructuras, son ámbitos que han sido olvidados o relegados a un segundo nivel en los últimos años, pero que se demuestran de forma clara como básicos para conseguir objetivos del desarrollo. Un solo ejemplo: 1.600 millones de personas viven sin electricidad en el mundo, 600 millones en los países menos desarrollados, en los PMAs. Parece difícil o imposible intentar dibujar un escenario donde la educación primaria y la escolarización de todos los niños y las niñas sean posibles en estos lugares donde no hay electricidad o donde los servicios de sanidad básicos estén garantizados si no hay electricidad. Por lo tanto, el que la cooperación internacional, y en este caso la de la Unión Europea, debe también tener muy en cuenta el apoyo a inversión en reformas o en sectores de infraestructuras productivos muy importantes, priorizando el largo plazo al corto plazo, que algunas veces se ve perjudicado si no actuamos de esta forma. Es una posición consensuada, es una posición, creo, ambiciosa, comporta también el tema de la fiscalidad, de la evasión fiscal, de la coherencia de políticas. Nos hubiera gustado llegar en algunos aspectos algo más lejos de lo que hemos llegado, pero creo que, en definitiva, es una buena posición que refleja también una realidad, la de 27 países sobre los que se ha sustentado un consenso mayoritario. Muchas gracias. Tenemos todavía algunas preguntas. Inevitablemente algunas otras va a ser imposible abordarlas, pero le ruego la mayor brevedad posible en lo que queda. Laura Vega Prieto, de Incosa, dice: en relación a los recortes previstos para los fondos de cooperación, ¿van a afectar a los fondos del agua y en qué medida? El Fondo del Agua es un instrumento que ningún donante internacional ha puesto nunca en marcha, precisamente para conseguir un objetivo del desarrollo del milenio, reducir la población que no tiene acceso al agua potable y a servicios de saneamiento. Son 1.200 millones de euros de la cooperación española y lo que desde luego no haremos será reducir este compromiso del que ya hemos comprometido y desembolsado más de 800 millones, sino posiblemente reprogramar y ampliar el plazo de ejecución, en vez de al 2012, algún año más en su ejecución. Eduardo Madina, en su presentación, ha anunciado la disposición y el interés del Partido Socialista para alcanzar un pacto de Estado contra la pobreza y le preguntan si cree que el Partido Popular y las otras fuerzas políticas están en la misma disposición. ¿Qué objetivos tendría este pacto, en su opinión, para atender a nuestros pobres, los de España, que cada vez son más, ya no solo los pobres del mundo? Bueno, yo creo que sustentar la política de desarrollo como bajo un consenso muy amplio que la configure como una política de Estado es bueno. Eduardo Madina ha dicho que el Grupo Socialista está dispuesto a ello, el Gobierno también. Yo creo que es bueno reencontrarnos de nuevo en un pacto porque el objetivo es fortalecer las políticas de desarrollo y, gobierne quien gobierne, encontrar ese apoyo político sobre ellas con un respaldo amplio social. Y uno de los objetivos buenos de este pacto y de este acuerdo sólido es realmente evitar
que haya, es decir, tentaciones en momentos de dificultad económica de hacer comparaciones o vinculaciones directas que no son ciertas entre el número de pobres del mundo y el número de pobres de un país. Es decir, lo que cada uno de los países, los donantes internacionales, dedicamos a las políticas de desarrollo conjuntamente suponen un instrumento presupuestario muy importante y muy potente para poder impactar en algunos países y reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de muchas personas, sin que ello signifique o tenga ningún efecto en los pobres, como aquí se dice en esta pregunta, nacionales. La pobreza de cada uno de los países desarrollados se combate a través de la puesta en marcha, del apoyo y del mantenimiento de políticas sociales internas. Y eso, indudablemente, es una prioridad para este Gobierno, que entre una de sus mayores preocupaciones ahora es mantener un grado de soporte y apoyo económico a todas aquellas personas que han perdido su empleo, precisamente para trabajar conjuntamente en evitar esas bolsas de pobreza, que desde luego también se evitan con el mantenimiento de políticas públicas tan importantes como la salud, como la sanidad, como la educación. Por lo tanto, también uno de los objetivos de ese pacto, en el que yo creo que nos volveremos a encontrar y nos volveremos a encontrar con el Partido Popular, con el que lo hemos mantenido a lo largo de los anteriores años, es precisamente también evitar tentaciones de estas características. Grace Pinney le pregunta qué consenso tiene conseguido la AECI a favor de los derechos humanos y el desarrollo humano en Cuba y quiénes son, aparte del gobierno cubano, los contrapartes locales de la cooperación española en Cuba. Vamos a ver, ¿qué grado de avance tiene la AECI? Será la AECI, lo que pone aquí. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo trabaja con Cuba y trabaja con muchos países en los que uno de los objetivos es trabajar por la democracia, por el fortalecimiento de las instituciones que favorecen el reconocimiento de los derechos. Y una buena parte del trabajo que realiza la agencia, que yo presido, es precisamente en este fortalecimiento institucional y de diálogo democrático. Les quiero decir que los derechos humanos son un elemento prioritario del trabajo de la cooperación, tanto en nuestro discurso como en nuestras acciones, porque, como les he dicho antes, estamos absolutamente convencidos de que la pobreza y la miseria no es una falta de recursos, sino que es una falta de derechos. El reconocer esto no significa que abandonemos o que no trabajemos con los hombres y mujeres que sufren precisamente la pobreza, la represión, las dictaduras, las corrupciones de sus gobiernos, porque trabajamos con ellos. Trabajamos también con muchos otros pueblos donde sabemos que la causa de la pobreza y de la situación y de la miseria que viven no tiene nada que ver con sus recursos, sino realmente con una situación, por ejemplo, de no reconocimiento de su Estado. Maite Antona, de Servimedia, le pregunta cómo están a día de hoy las negociaciones para lograr la liberación de los dos cooperantes catalanes que están secuestrados en África. Y Santiago Cortés también le pregunta sobre el mismo tema. ¿Se atrevería usted a decir hoy que está próxima la liberación de los cooperantes? No, no me atrevería a decir que está próxima, ni desde luego sería una irresponsabilidad por mi parte poder adelantar cualquier fecha o cualquier elemento temporal. Les voy a decir aquí lo que lleva diciendo el Gobierno desde el principio del secuestro, que estamos trabajando todos los días desde el minuto que conocimos el secuestro por parte de ACMI, de 3 cooperantes españoles, que lo estamos haciendo con la prudencia que requiere este trabajo, que agradecemos también la prudencia que están manteniendo al respecto tanto la prensa y que estamos muy cerca de las familias intentando ayudarlas en lo que podemos para poder atravesar estos momentos tan duros y difíciles como los que está suponiendo este secuestro.
Muchas gracias, secretaria de Estado. Y ya en nombre de Abertis y de su fundación, que hace posible el Foro de la Nueva Sociedad, don Ernesto Bata va a despedir el acto. Sí. En nombre de la Fundación Abertis, como dicho José Luis, me gustaría dar las gracias a Soraya, que con tanto convencimiento, entusiasmo y, por no decir hasta vehemencia y brillantes, nos ha expuesto la problemática de la cooperación en momento de crisis. También dar las gracias a José Luis, que tanto hace de esta tribuna para enriquecer la sociedad civil, que tanto nos compete, ¿no? El deseo, formular en cuanto antes la recuperación del famoso 0,7%, que es triste con momento de crisis que también tenga que padecer los más débiles, ¿no? Debe ser lo contrario. Y decirle que es una petición, una aseveración personal que desde la Fundación Abertis nos sentimos muy orgulloso y feliz de haber patrocinado este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.